Lo que vamos a ver el día de hoy en el curso de trigonometría son las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un ángulo de posición normal? Lo primero que vamos a ver es cómo definir un ángulo en posición normal. Nosotros, en el eje de coordenadas, es lo que vamos a usar el día de hoy, conocemos los ejes vertical, que son las y la horizontal, que son las X, o también llamadas las abscisas y las ordenadas, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, un ángulo de posición normal es aquel ángulo, jovencitos, que necesariamente va a tener su lado inicial en el eje de las abscisas, en esta zona de acá. Esa zona que estoy resaltando de negrito va a ser la zona donde va a estar el lado inicial del ángulo en posición normal. Sí o sí debe estar aquí su lado inicial. A partir de aquí se va a formar el ángulo. El ángulo puede terminar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, en fin. ¿De acuerdo? Si termina en el primer cuadrante, siempre el ángulo se va a denotar de esta manera, en sentido antihorario. En este caso, el ángulo va a ser positivo. Puede ser, por ejemplo, más alfa. ¿De acuerdo? Acá, ojo, fíjate que está partiendo desde el eje X, ¿no? Acá, por ejemplo, puede ser más ángulo teta y así, ¿ya? Siempre cuando va en sentido antihorario, el ángulo va a tener signo positivo. Pero también el ángulo puede estar en sentido horario, es decir, va a partir de aquí, de esta zona que está resaltada, ¿no? Y puede llegar, pues, hasta acá, por ejemplo, ¿no? Este ángulo será menos beta, por ejemplo. Son ángulos negativos. Entonces, no te olvides, un ángulo en posición normal es aquel ángulo que parte del eje X positivo, puede ser antihorario o puede ser horario. Cuando es antihorario, adquiere el signo positivo, y cuando es horario, adquiere el signo negativo. ¿De acuerdo? A ese se llama ángulo en posición normal. Necesariamente debe cumplir estos requisitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar ahora la explicación con lo que está en el módulo. Acá justo tengo el gráfico que te mencioné, ¿no? Ahí tenemos nosotros el eje de coordenadas. Fíjate dónde está el lado inicial, lo estoy resaltando, ahí está el lado inicial. ¿No es cierto? Ahí está el lado inicial. ¿Ya? Ahí está el lado inicial de nuestro ángulo. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está el lado final? En este caso, el lado final está pues en el eje, perdón, en el cuadrante número 2. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está mi ángulo en posición normal. ¿Es positivo? Así es positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Como ya te dije, cuando yo tengo el ángulo en posición normal, puedo en su lado final ubicar cualquier punto. ¿Ya? Puedo ubicar en cualquier parte del lado final, puedo ubicar cualquier punto. En este caso, ubico el punto P. ¿De acuerdo? Este punto va a estar formado por un par ordenado, ya lo hicimos en geometría analítica, ¿de acuerdo? Y es importante este punto porque nos va a ayudar a calcular las razones trigonométricas de este ángulo en posición normal, en este caso el ángulo θ. Para lo cual te voy a indicar que R, ¿no? El R que está ahí, tiene un nombre, se llama radiovector. Esta R se llama radiovector. ¿Y qué cosa es el radiovector? Es la distancia que hay desde el origen hasta el punto. La distancia que hay del origen hasta el punto se llama radiovector. ¿Sí? Ahora, si nosotros utilizamos los triángulos notables, usted recordará lo siguiente. Desde el punto P, si trazo una vertical, esta vertical vale y unidades, es decir, la segunda componente. Y esta parte de acá que estoy resaltando con rojo, vale X unidades, menos X en sí, ¿no? Sería menos X, pero vamos a tomar su valor absoluto. Ahora quiero que note usted que se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? Acá está el triángulo rectángulo.
¿De acuerdo? Ahí está el triángulo rectángulo, ¿no? Cuyos catetos son Y y X. Estamos hablando de distancia, valores absolutos. Muy bien, ¿cómo hallo R? Con Pitágoras. De ahí es que se dice, ¿no? Lo siguiente. X es la abscisa, ¿no? Lo que avanza en las horizontales, ¿no? Respecto al punto P. Y es el punto de la ordenada, ¿no? Lo que avanza en la vertical. R es el radio vector, como ya te dije, vendría a ser la hipotenusa de este triángulo, ¿te das cuenta? ¿No? Y acá nos dicen claramente que R es el radio vector y esa R se halla con el teorema de Pitágoras. Es decir, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. En otras palabras, para nosotros no hacer este gráfico, simplemente diremos que R va a ser igual a la suma de los cuadrados de los componentes de este punto, ¿de acuerdo? Y sacamos la raíz a esa suma de cuadrados. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de qué nos vale encontrar R? Bueno, si nosotros consideramos, ¿no? El ángulo teta, usted dirá, pues está fuera del triángulo. No, en realidad el ángulo, muchachos, el ángulo lo consideraríamos como acá, ¿no? Esta zona. Acá sería mi ángulo. Este sería como mi ángulo, ¿no? Mi ángulo teta. ¿De acuerdo? Ahí está mi ángulo teta. ¿Sí? ¿Cómo se halla el seno? ¿Te acuerdas que era cateto opuesto sobre hipotenusa? Es decir, Y sobre R. Acá está, ¿ve? Y sobre R. ¿Cómo era el coseno? Cateto adyacente, que era X, sobre la hipotenusa, que era R. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces simplemente tienes que recordarte de este gráfico para saber cómo se hallan las 6 razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? Estamos tomando como ejemplo a este ángulo teta que está aquí en este gráfico. Posición normal es uno de sus nombres, también se le puede decir posición estándar. ¿Ya? También se le conoce de ese modo a los ángulos. Algo más acá, el lado final de un ángulo en posición normal nos indica el cuadrante al cual pertenece dicho ángulo, ¿no? Bueno, como ya les mencioné, por ejemplo, depende mucho dónde termina, ¿no? Si el ángulo termina en esta zona, recuerda que esta zona es del tercer cuadrante, acá también está terminando en esta zona es del segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Los ángulos pueden dar muchas vueltas, ¿ya? O pueden dar una vuelta o media vuelta o no pueden completar ninguna vuelta, ¿ya? Pero lo que nos va a interesar es su lado final nada más. Y algún punto de esa recta del lado final. Si yo conozco el par ordenado de algún punto de esa recta, voy a poder encontrar todas las razones trigonométricas, solo con el par ordenado. Bien, algo más que debes de saber, no lo vamos a usar ahora, ¿ya? Pero esta propiedad es importante, ¿ya? Si yo tengo mi eje de coordenadas y sobre esta hay otra eje también de coordenadas, otro eje de coordenadas, perdón, ¿no? Con la condición de que sean las mismas longitudes, desde su origen sean las mismas longitudes, se cumple pues que los puntos, los pares ordenados, tienen esta propiedad, ¿no? Sí, ya sabe que acá los dos van a ser negativos, acá hay un negativo, un positivo, en fin. ¿No es cierto? Entonces son los mismos puntos con los signos cambiados. ¿Ya? Lo puede revisar con calma usted para poder aplicarlo en algún problema tal vez más adelante. En todo caso, yo les invitaré a ver mi clase de cuarto año y van a ver cómo resuelvo un problema utilizando esta propiedad. ¿Ya? Obviamente en YouTube, no aquí. ¿Ya? En YouTube voy a subir mi clase de cuarto año que también voy a hacer hoy día. Ahí lo pueden ver cómo utilizo esta propiedad para resolver un problema, ¿no? Problema tipo uni, por si acaso. Vamos a ver los problemas entonces, muchachos, trabajando en clase ya. Número 1, vamos a ver. Del gráfico, calcule seno de teta. Ahora quiero que te fijes. Profesor, ¿el ángulo está en posición normal? Sería tu pregunta. Sí. Mira, ¿por qué? Porque parte del eje X. ¿Te das cuenta? No interesa dónde llegue, puede llegar en el cuarto cuadrante, en el tercero, en el segundo, en el primero, en cualquier cuadrante puede terminar. Lo que nos interesa es que inicie en el eje X positivo y eso se está cumpliendo. Además, nos interesa también conocer sus puntos, o en este caso, su par ordenado del punto. Acá hay un punto, ¿no? Cuyo par ordenado es 4, menos 3. Con estos datos, yo ya puedo hallar cualquier razón trigonométrica. A ver, entonces acá yo te indico, ¿no?
El 4 es como mi X y el 3 es como mi Y, o el menos 3 en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ahora mira tu tabla y fíjate cómo se halla el seno. El seno, muchachos, depende de el Y, ¿no es cierto? Es Y sobre R, ¿no? Pero, profe, no hay R. Ah, ya, entonces vamos a encontrar R, pues. ¿Y te acuerdas cómo encontrabas R? ¿Qué cosa era R? Era el radio vector, ¿sí o no? ¿Y qué cosa era el radio vector? Estaba acá, ¿no es cierto? Ah, ya, esa R que debe aparecer ahí era la longitud desde el origen hasta el punto, ¿no? O sea, ¿cuánto vale esta longitud? Esa era el R. ¿Te acuerdas o no? ¿Se puede hallar esa R? Claro que sí. ¿Cómo? Con Pitágoras. Claro que está con la raíz ahí en la fórmula, pero esto de acá es lo mismo, ¿no? Es decir, el x al cuadrado más el y al cuadrado va a ser igual a la r al cuadrado. Entonces voy a encontrar la r, muchachos. Reemplazo los valores. X vale 4, y vale menos 3 al cuadrado, igual a r al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, eso es fácil, ¿no es cierto? Pero menos 3 al cuadrado, ¿cuánto vale? Y acá debes aplicar, ¿no?, ese criterio que dice, todo número negativo afectado por un exponente par se convierte en positivo, siempre y cuando el exponente sea par. Si el exponente es impar, va a seguir siendo negativo. Entonces acá nos va a salir positivo, ¿no? Es decir, menos 3 al cuadrado más 9. Y quedaría así, ¿no? 4 al cuadrado, 16 más 9 igual a r al cuadrado. Sumemos, nos da 25, ¿no es cierto? Bueno, de frente ya lo he hecho ya. El cuadrado pasa al otro lado como raíz. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 25? 5. A ver, para los que no entendieron, acá lo voy a continuar, ¿no? ¿Cómo sería acá? A sería 25 igual a ¿quién? Igual a r al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces tú te puedes preguntar qué número elevado al cuadrado te da 25, 5, ¿no? O también algunos podrían poner, ¿no? El cuadrado que está afectando al r, este cuadrado que está afectando al r, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Ya es lo mismo. ¿De acuerdo? Y raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. ¿Estamos, muchachos? Lo estoy haciendo para aquellos que no entiendan. ¿Ya? Esto es álgebra elemental. Muy bien. Entonces, ya sabemos que R vale 5. ¿No? R vale 5. Bueno, ahora, yo recuerdo que el seno, según la tabla que debes tener ahí en tu libro, el seno de cualquier ángulo en posición normal es el componente en Y sobre el radio vector. ¿No es cierto? Es decir, el componente en Y, ¿quién es? Menos 3. ¿Sí? Menos 3. Y el radio vector nos salió 5, pues. Es decir, será menos 3 entre 5. Ahora, ¿eso es la respuesta final? No. Recuerde usted, cuando yo tengo una fracción y uno de ellos es negativo, si uno de ellos es negativo, toda la fracción se hace negativa. ¿De acuerdo? Si los dos son negativos, la fracción se convierte en positiva. Entonces, como uno de ellos tiene negativo, toda la fracción se hace negativo, será menos 3/5. ¿De acuerdo? Ese es el seno de teta. Listo, muchachos. Vamos al siguiente problema. Creo que ya con más criterio lo vas a resolver este de acá. Del gráfico calcular tangente de alfa. Ahí está alfa. ¿Está en posición normal el ángulo alfa? Claro que sí. Fíjate, siempre está en posición normal. ¿Sale desde el eje X? Claro que sí. El eje X positivo debe salir. Bien. Acá tenemos un punto que es menos A y 2A, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ese es como mi X, Y, pues, no te olvides. Ahora, nos piden la tangente. Bueno, para nosotros calcular la tangente, jovencitos, no hace falta hallar el radio vector. Porque si tú ves tu tabla, la tangente de un ángulo en posición normal es Y entre X. Y acá tenemos Y. ¿Cuánto vale Y? 2A. ¿Cuánto vale X menos A? Es decir, reemplazo nada más, claro. 2A sobre menos A. ¿De acuerdo? Se van las A. Esa A con esa A se va. Te queda 2 entre menos 1. ¿Sí? 2 entre menos 1. Cuidado. En una fracción, como ya te dije, si uno de ellos tiene negativo, todo se convierte en negativo. Sería menos 2 sobre 1. Pero 2 entre 1 sigue siendo 2. Entonces simplemente la tangente de alfa sería menos 2. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Vamos al siguiente problema. Del gráfico, calcule coseno de teta. Bueno, acá debe ser de phi o de teta, ¿no? Acá parece que hubo una confusión, muchachos. Pero bueno, no importa, ¿ya?
debe ser de, en vez de phi, debe ser acá teta, ¿ya? Entonces, lo resalto para que tú lo observes. Este de acá debe ser ángulo teta, ¿de acuerdo? Eso voy a corregirlo, a ver. Voy a resaltarlo mejor. Este de acá debe ser el ángulo teta. Ahí está. Y acá está phi, ¿no es cierto? Muy bien. Error de tipeo. Bueno, si queremos el coseno sí debe o depende del radio vector, ¿ya? Entonces, ubiquemos quién es el x, quién es el y. El x es menos raíz de 3 y el y es el 1, ¿no? Y para hallar el radio vector, ¿por qué es necesario hallar el radio vector? Ahora sí, porque nos pide hallar el coseno. Y el coseno necesita del radio vector, ¿ya? Entonces hallamos, pues, el radio vector r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ya sabemos cuánto vale x y sabemos cuánto vale y. X es menos raíz de 3 al cuadrado y y es 1, también elevado al cuadrado, igual a r al cuadrado. Ahora recuerde usted la teoría, ¿no? Todo negativo elevado a exponente par se convierte en positivo. Y además, este 2 se va con este radical. Entonces nos va a quedar simplemente 3 positivo. Ahí está, 3 positivo, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y acá nos quedaría 4, ¿no? 4 igual a r al cuadrado y r sería 2, ¿no es cierto? Claro que sí, ya más rápido, ¿no? Bien, como queremos nosotros hallar el coseno, debe usted recordar que el coseno se halla dividiendo x, ¿no? El componente en x sobre el radio vector. ¿Y cuánto vale x? Menos raíz de 3. Ahí está. ¿Cuánto te salió el radio vector? 2. Bueno, otra vez, si en una fracción uno de ellos es negativo, todo se hace negativo y el coseno sería menos raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Vamos al penúltimo ejercicio. Acá nos dicen, ¿no? Si el punto M, que es 6 y menos 8, pertenece al lado final del ángulo en posición normal alfa, efectúe K, que es igual a 5 veces seno de alfa. Bueno, como nos piden seno, ya debemos tener en nuestra cabecita de que vamos a tener que encontrar el radio vector. Para saber el seno, necesito el radio vector. Para ello, pues, ubico este punto, ¿no? M, que es 6 menos 8, ¿no? Que sería mi x, y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que encontrar el radio vector R. ¿Cómo lo encuentro? Con Pitágoras. Ya de frente lo hago, ¿ya? El x al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, más el y al cuadrado, es decir, menos 8 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, es decir, r al cuadrado. ¿No? Entonces resolvemos, acá es 36, se vuelve positivo, no te olvides, 64 igual a r al cuadrado, acá te da 100, el cuadrado pasa ya, ¿no? Y te queda pues que r es igual a 10. Raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. ¿No es cierto? Bueno, ¿ya podemos encontrar lo que nos piden? Claro que sí, porque el seno de alfa es y sobre r. Ojo que no nos piden seno de alfa, pero debemos encontrarlo primero él. ¿No? Seno de alfa es menos 8 sobre 10, simplificando, ¿no? Acá se puede simplificar, sacar mitad, ¿no? Y también recuerda que si uno de ellos tiene negativo, todo se hace negativo, ¿no? Mitad 4, mitad 5. Sería, seno de alfa sería menos 4 quintos. Pero a nosotros nos piden K, que es igual a 5 veces seno de alfa. ¿De acuerdo? Ahí está, 5 veces seno de alfa. Y seno de alfa ya lo hemos encontrado, y acá está, ¿no? Este es el seno de alfa, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? Bueno, menos 4 quintos, ¿de acuerdo? ¿Qué hago entonces para resolver? Se va este 5 con este 5 y nos queda simplemente menos 4. K sería igual a menos 4. ¿Listo? Bien, muchachos, último ejercicio. Se parece al problema anterior, así que no vas a tener muchos problemas, tal vez. Nos dice, ¿no? Si el punto P, que es 2, menos 3, pertenece al lado final del ángulo en posición normal alfa, efectúe E, que es igual a 2 veces tangente de alfa más raíz de 13 por el coseno de alfa. Bueno, vamos nosotros a buscar, pues, lo que nos piden, ¿no? Sin olvidar, pues, que el x, y va a ser el 2 y el menos 3, ¿de acuerdo? Como vemos que hay coseno, necesito el radio vector. Ya que vemos que hay coseno, necesito el radio vector, hay que encontrar el radio vector. ¿Cuándo no vamos a buscar el radio vector? Cuando solo está tangente o cotangente. Si el problema solamente pide tangente o cotangente, no hay necesidad de hallar el radio vector. ¿De acuerdo?
En este caso sí debemos encontrarlo. Recuerde que el radio vector al cuadrado es igual a x al cuadrado más el componente y elevado al cuadrado. Reemplazamos sus valores, será 2 al cuadrado más y vale menos 3 al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿No? Recuerda que el negativo se hace positivo porque está elevado a un exponente par. Acá sería 4 más 9 igual a r al cuadrado. 4 y 9 es 13. ¿No es cierto? Este cuadrado pasa al otro lado como raíz, sería raíz cuadrada de 13. 13 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, r simplemente será raíz cuadrada de 13. Y así lo dejamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos nosotros a lo que se están pidiendo. Para lo cual veo que e es igual a 2 tangente de alfa más raíz de 13 coseno de alfa. Primero voy a encontrar cuál es el valor de la tangente de alfa. ¿Ya? Eso lo voy a buscar primero acá. Recordemos que la tangente es y sobre x. ¿Cuánto vale y? Menos 3. ¿Cuánto vale x? 2. Ahí está. Menos 3 medios. ¿No es cierto? Como te dije, ¿no? Un negativo en una fracción, todo se hace negativo, ¿no? La tangente sería menos 3 medios. Ahora vamos a buscar la otra razón que es el coseno. ¿De acuerdo? Ahí está el coseno. ¿Cómo se halla? X sobre R. Fíjate que el coseno sí depende del radio vector, por eso lo hemos hallado. Entonces reemplazo, x vale 2 y r vale raíz de 13. ¿No es cierto? Bien, lo que podemos hacer acá es, o lo que se debe hacer, mejor dicho, lo correcto, es este raíz de 13 no debe estar en la parte inferior en una fracción. ¿Ya? En este caso lo vamos a dejar, pero no se debe hacer eso. ¿Por qué, profesor? Bueno, creo que ya en una clase les expliqué, o en álgebra, hay un tema que se hace que es racionalización. ¿Ya? No quiero entrar en detallar para no confundirlos, pero puedes investigar o en todo caso puedes recordar cómo has tú estudiado ese tema, ¿no? Bien, lo voy a dejar así porque el problema está diseñado para que se elimine. Mira, fíjate acá. Vamos a reemplazar esos valores en E. ¿Qué valores, profesor? Los valores que hemos encontrado. ¿Qué valores hemos encontrado? La tangente de alfa, que es menos 2 tercios, y el coseno de alfa, que es 12 sobre raíz de 13. Lo vamos a reemplazar aquí en el valor. No, 2 tangente de alfa más raíz de 13 por el coseno de alfa. Acá está reemplazado. Fíjate acá. Fíjate acá. ¿No? La tangente de alfa, ahí está. ¿Cuánto es la tangente de alfa? Esto es menos 3 sobre 2. Ahí está la tangente de alfa. ¿No? Más raíz de 13 por coseno de alfa. ¿Cuánto es el coseno de alfa? Ahí está, ¿ve? El coseno de alfa es 2 sobre raíz de 13. ¿No es cierto? ¿Qué se hace acá? Bueno, se simplifica el de arriba con el de abajo. Simplifica. Este raíz de 13 también se elimina con este raíz de 13. ¿Qué te queda en el primer término? Menos 3. ¿Qué te queda en el segundo? Más 2. Es decir, te queda así, menos 3 más 2. Signos diferentes se restan, te va a dar 1. Y al resultado se le coloca el signo del mayor, que en este caso es menos 3. ¿No? Es decir, negativo. Menos 1 va a ser la respuesta en el problema número 5. Bien, jóvenes, pueden repasar la clase aquí en mi canal nuevamente. La tarea, muchachos, es de la página 76, del 1 al 5, el que dice el icotaller, también para el día miércoles 22 hasta las 6 de la tarde.